Tengo la historia de un paciente que es maravillosa. Creo que es una de las que más me gusta. Esto no es morbo, es solo ¡wow! ¡Qué crecimiento!, ¿no?, de esa persona. Un muchacho que tenía varias adicciones complicadas. Primero que tenía traumas de papá, traumas de mamá, traumas de abuelos, trauma de tíos, trauma con todo tenía, ¿no? Toda su vida era un trauma y todo lo que veía era negativo. Y en un momento de su vida se empezó a sentir vacío. Él era dueño de un negocio, ganaba muy bien, pero tenía que estar demasiado tiempo en ese negocio y no tenía tiempo para su familia, no tenía tiempo para relaciones, para salir, para él. Vivía en ese negocio y hacía mucha plata. Y un día empezó a sentir que la gente que pasaba por la puerta de su negocio era libre y él no. Y él se veía ahí adentro todos los días trabajando y se empezó a sentir mal. Mirá cómo puede ser que esa gente hoy, domingo, se está yendo al parque con toda su familia y yo acá adentro, mirá esa gente que un feriado está saliendo a pasear con sus hijos y lleva a los hijos a la escuela y los lleva a hacer actividades y yo estoy acá adentro encerrado. Y eso lo hizo empezar a agarrar ese pocito que todos ustedes tienen acá adentro en el pecho, el vacío. Empezó así chiquito y se empezó a hacer más grande. Y una vez que ya estaba lo suficientemente grande, dijo, si yo sigo con este pozo me mato, así literal. Entonces vamos a taparlo con algo. Vamos a llenarlo, mejor dicho, con algo. Él no pensó en taparlo, pensó en llenarlo con algo. Y de pronto empezó a fumar marihuana. Bueno, más o menos, empezó a sentir un poco mejor, empezó a hacer algunas cosas de otra forma, pero el pozo siguió creciendo. Al seguir creciendo el pozo hay que llenarlo con más cosas. Empezó a tomar alcohol todas las noches. Cada vez que salía de su trabajo, se iba al kiosco y se compraba 1, 2, 3... 6 latas de cerveza todas las noches. Salía al mediodía de su negocio y iba y se compraba 1 o 2 latas de cerveza. Comía en exceso, tenía relaciones con mujeres que no lo llevaban a ningún lado. Era infiel a su pareja. Tuvo muchos problemas e intentó llenar ese vacío con todo lo que se le cruzaba, con todo. Compraba boludeces, gastaba plata en cosas que no tenía que haber gastado. Salía y se ponía muy mal. Las relaciones con los amigos ya no eran buenas, era solo para tomar, para fumar, para hablar de cosas inútiles. Y un buen día llegó la pandemia. Y a pesar de que tenía que ir a trabajar, ya no era tanto el tiempo porque, si no mal recuerdan, había un horario, creo que hasta las 7, 8 se podía estar en la calle, después había que estar todos adentro. Y en ese horario empezó a ver videos y del cielo cayó una vez una mujer hablando de meditación y del libro de un tal Joe Dispenza, que se llama Deja de ser tú. Y mientras veía este video y mientras le cayó ese libro del cielo, también se había hecho adicto a la pornografía y a masturbarse. Era algo que hacía 2, 3 veces por día, tenía relaciones, salía y se iba y se masturbaba en el baño. Era una cosa de loco, era incontrolable. Y un día llega este libro a sus manos porque dice, bueno, lo compro. Una persona que no le gustaba leer. Lo compra, se pone a leer, habla sobre la meditación, habla de que podés cambiar el que sos, habla de que ese personaje que vos tenés es nada más que un programa mental tuyo, que vos lo podés cambiar, lo podés ejecutar y bloquear y borrar cuando vos quieras, con un cierto ejercicio, con una cierta determinación. Y resulta que empezó a ver videos de meditación y empezó a meditar. Al principio le pareció una tontería, le insistí, le digo, hacelo, seguí haciéndolo. Cuando empezás, obvio, es complicado, es complicadísimo porque te abruman las ideas y los pensamientos. Y siguió, insistió y fue mejorando. Y de a poco empezó a ver las cosas que de verdad le molestaban o que de verdad le estaban haciendo mal y empezó a dejarlo de a poco. Al principio le costó porque imagínense que fumar todas las noches para relajarte y dormir, cuando vos lo dejás, estás 1 semana, 2 semanas sin dormir, no sé el tiempo que pasó, no recuerdo. De a poco pudo dejar el alcohol, en vez de tomarse 6 latas se tomaba 1, se tomaba 2 y después se tomaba 1 y después fue a menos. Y así, ¿no? Fue en un progreso sucesivo. Y terminó ese libro de Joe Dispenza y se compró otro libro. Un libro de PNL, Programación Neurolingüística. Y empezó a leer sobre ese libro y cómo programarse la cabeza y cómo cambiar ideas. Se separó de la pareja que él estuvo engañando tanto tiempo. Encontró una mujer espectacular que tenía una conciencia abierta enorme. Lo ayudó a encaminarse, lo ayudó a salir del pozo ese que estaba. Dejó las drogas, dejó el alcohol, dejó la pornografía, dejó la masturbación, dejó los amigos que le hacían mal, dejó de salir de fiesta, empezó a estudiar, se compró libros y leyó, y leyó, y leyó, y leyó, y empezó a ver podcasts de gente inteligente, y empezó a ver, y empezó a ver, y empezó a ver, y instruirse, y a llenarse la cabeza, y ver, y averiguar, y cómo cambiar esto, y cómo hacer aquello, y hacer meditaciones, y hacer ejercicios, y hacer, y escribir, y dibujar. Y el día de hoy, el tipo es otra persona. Lo conocías hace 2 años y vos decís, con ese hombre yo no me junto. Y lo conoces hoy y decís, wow, qué hombre interesante de conocer. Y increíblemente ese hombre hoy llegó a ser terapeuta, a formar una familia y a hacer este video. Así que
Miren cómo uno puede cambiar, yo digo en 2 años, pero creo que fue un poco menos. En cuestión de 1 año, una persona que estaba terriblemente rota y destruida, pasé a ser una persona que mejora todos los días, que formó una familia y que está orgulloso de la persona que es. Y como soy mi primer paciente y probé más de 10 métodos, de los cuales a mí personalmente me funcionaron 3 o 4, ojo que los otros 6 o 7 los probé con familiares y también funcionan, estoy listo para afrontar cualquier problema porque yo pasé por absolutamente todo. Estuve en los peores lugares, estuve con la peor gente, estuve en lugares horrorosos, estuve en situaciones horrorosas, y si pude salir de eso y pude sacarme de eso a fuerza de voluntad propia y casi solo, hasta que apareció mi pareja y me ayudó un montón, puedo sacar a cualquiera de cualquier pozo de mierda que estén pasando, porque ese hombre estaba lleno de traumas, ese hombre estaba lleno de problemas, ese hombre estaba lleno de dolores, y ahí apuntamos, ahí a donde duele, ahí. En ese punto, en esa llaga donde te tocan y te hacen chillar, ahí es. Así que espero su plena confianza en esta persona que hoy es otra persona. Y así como me pude sanar, como me pude acompañar en este proceso, los puedo acompañar a cualquiera de ustedes a entender que eso que les pasó los hace la persona que hoy son, les da el poder que hoy pueden llegar a tener y por sobre todo les puede dar el propósito de sus vidas. Así llegó mi propósito a mí. Así que los veo en el próximo video. No se olviden de escribirme, dejen comentarios, compartan, y esta historia de autosuperación me ayuda un montón para que ustedes después puedan contarla después de pasar por mi terapia. Van a contar esta historia de autosuperación y la gente no los va a reconocer, y eso es lo bueno, que la gente vieja que te hacía mal se quede ahí y vos vayas para allá adelante. Hasta la próxima.